Buenos días, mi nombre es Alejandro Hernández Camba y soy médico gastroenterólogo de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, en España. Además, soy médico venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Escuela Vargas. Antes de empezar la charla, quisiera agradecer al comité organizador y específicamente al Dr. Beitia por darme la oportunidad de participar en este importante congreso. Me han pedido que les hable sobre la azatioprina, el metotrexato y el micofenolato cuando estarían in vivo. Para ello, daremos una presentación en la que hablaremos de cada uno de los fármacos sobre su mecanismo de acción, las indicaciones, la posología, los posibles efectos tóxicos, y al final trataremos de dar algunas conclusiones con mensajes para llevar a cabo. El objetivo genérico en la enfermedad inflamatoria intestinal es reducir la inflamación, y para conseguirlo, el tratamiento se ha basado hasta hace poco en el uso de fármacos esteroides y de los inmunomoduladores. Ya desde hace unos años contamos nuestro arsenal terapéutico con los fármacos biológicos y desde hace poco con los inhibidores de la JAK, que han venido un poco para revolucionar la manera como tratamos la enfermedad inflamatoria intestinal. Son fármacos más rápidos, más potentes y que de una u otra manera lo importante es que no han venido a suplantar a los fármacos que teníamos, de los que teníamos muchísima experiencia, sino que han venido a insertarse dentro del algoritmo terapéutico y que nos hacen que podamos tirar de ellos de diferentes maneras y en diferentes momentos. Quise hacer un parangón entre el arsenal terapéutico actual, dividiendo los fármacos entre los fármacos clásicos, los inmunomoduladores y los biológicos, comparándolos con las bicicletas de la izquierda a los inmunomoduladores y las bicicletas de la derecha a los fármacos biológicos. Las bicicletas de la izquierda representan esas bicicletas que nos llevaron o que nos siguen llevando a donde queremos. No siempre, pero que de una u otra manera con ellas seguimos cumpliendo esos objetivos a la hora de montarnos en ellas. Necesitan un mayor esfuerzo para el pedaleo, no son tan seguras, pero de una u otra manera nos siguen llevando a donde nosotros queremos. Y del lado derecho, pues tenemos los fármacos biológicos, que son las nuevas bicicletas eléctricas de última generación, que son muchísimo más livianas, que son más rápidas, más potentes, por supuesto, porque tienen un motor, y que representan esos fármacos biológicos rápidos y potentes que nos confieren mayor seguridad. Pero como dije antes, en el algoritmo terapéutico actual no han venido estos fármacos a sustituir a nadie, han venido para que los podamos insertar y en algunas ocasiones utilizarlos de forma secuencial, de forma concomitante. Aunque es verdad que en los últimos fármacos, los últimos biológicos de los que tenemos disponibilidad, como son el ustekinumab y el vedolizumab, se ha demostrado que su uso concomitante no aporta ningún beneficio. Vamos a comenzar hablando de las tiopurinas, específicamente de la azatioprina y la seimercaptopurina, y decirles que se están utilizando en la enfermedad inflamatoria intestinal desde hace más de 50 años. Son profármacos que necesitan metabolizarse previamente para ejercer su acción. La azatioprina se metaboliza a seimercaptopurina mediante un mecanismo de metabolización no enzimática, y luego esta seimercaptopurina necesita metabolizarse por 3 enzimas diferentes en metabolitos activos e inactivos. Estos metabolitos activos actúan como análogos de las purinas, inhibiendo la producción de ácidos nucleicos, bloqueando así las células de la inmunidad innata y adaptativa. Vamos a hablar ahora sobre las indicaciones de tiopurinas en enfermedad de Crohn. Aunque los estudios iniciales avalaban el uso de las tiopurinas para inducir la remisión clínica, en resultados de metaanálisis recientes, este hecho no se ha podido corroborar, con lo cual no están indicadas en la inducción de la remisión. Es el mantenimiento de la remisión tras ciclo de corticoides y el desarrollo de corticodependencia las verdaderas indicaciones o las indicaciones más fuertes de la azatioprina o la mercaptopurina en la enfermedad de Crohn. Uno de los aspectos más prometedores de las tiopurinas fue la posibilidad de alterar la historia natural de la enfermedad de Crohn, como se había demostrado en los niños, en los pacientes pediátricos. Sin embargo, en 2 estudios randomizados, prospectivos randomizados, comparados con placebo, no se ha podido
demostrar este hecho en adultos. Sin embargo, la última guía de GTQ recomienda el uso de tiopurinas de forma precoz o en la enfermedad de Crohn precoz en aquellos pacientes que desarrollen corticosteroides. La recurrencia postquirúrgica es un escenario muy interesante. Como sabemos, es una posibilidad que tienen los pacientes con enfermedad de Crohn. Un número no desdeñable de pacientes de recurrir la enfermedad después de la cirugía, y las tiopurinas en este contexto han demostrado ser superiores al placebo, tanto para prevenir la recurrencia clínica como endoscópica, sobre todo en pacientes fumadores. Y aquellos pacientes que desarrollen la enfermedad, desarrollen la recurrencia por no haber recibido ningún tratamiento para prevenir la misma, pues la zatioprina tiene mucho que decir, ya que podría lograr curar de manera total o parcial las lesiones endoscópicas evidenciadas en el sector. El tratamiento combo o el tratamiento combinado de fármacos biológicos con tiopurinas es un clásico, y es muy importante porque esta combinación se puede utilizar para inducir la remisión y previniendo específicamente la formación de anticuerpos. Esto hace que mejore la farmacocinética de los fármacos biológicos en inducción, y para el mantenimiento, adicionar las tiopurinas es capaz de evitar la formación de anticuerpos, y en ocasiones aquellos pacientes a los que están en tratamiento con monoterapia con fármacos biológicos y tienen pérdida de respuesta, pues el añadir la zatioprina puede hacer que se revierta ese efecto inmunogénico si es que la pérdida de respuesta ha sido por el desarrollo de anticuerpos. Las tiopurinas tienen cierta eficacia en la enfermedad perianal, que no es suficiente para poderlas recomendar en monoterapia. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentan una enfermedad perianal compleja, el uso de fármacos biológicos en combinación con acetoprina sería la mejor opción. Ahora vamos a hablar sobre las tiopurinas en colitis ulcerosa. Al igual que en la enfermedad de Crohn, pues no están indicadas en la inducción de la remisión por las mismas causas, porque son fármacos más lentos. Sin embargo, sí que tiene mucho que decir en el mantenimiento de la remisión tras alcanzar la misma, bien sea con corticoides o con aminosalicilatos. Otro escenario interesante es el uso de tiopurinas en el mantenimiento de la remisión alcanzada con ciclosporina en aquellos pacientes que hayan tenido un brote grave de colitis ulcerosa corticorefractaria, sobre todo en los pacientes que hayan sido naïf a inmunomoduladores previamente. Al igual que en la enfermedad de Crohn, la corticodependencia es una indicación clara del uso de tiopurinas. Sobre todo tomando en consideración aquellos factores individuales específicos que nos harán decantarnos sobre si utilizarlas en monoterapia o utilizar un tratamiento combo con fármacos biológicos o algún otro fármaco con una diana terapéutica diferente. Entre el 10 y el 20% de los pacientes tratados con tiopurinas presentarán efectos adversos que obliguen a retirarlos. Este ha sido sin duda el mayor problema que tienen estos fármacos en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los efectos adversos que pudiesen presentar los podemos dividir en idiosincráticos y dosis dependientes. Los idiosincráticos son los que se presentan en los primeros 3 meses tras iniciar el tratamiento, cesan rápidamente tras la supresión del fármaco, y en caso de que lo volvamos a exponer, pues la recidiva va a ser la norma. Como ejemplo tenemos la pancreatitis en el 5%, fiebre, artralgias, mialgia, exantema o la toxicidad gastrointestinal que en ocasiones podemos manejar. Y hay otros efectos como los dosis dependientes, que entre los que están la mielotoxicidad hasta en el 7% de los pacientes y la hepatotoxicidad, que en ocasiones van a mejorar si disminuimos la dosis del fármaco, y en muchas ocasiones van a obligarnos a suspender el tratamiento. Existe un riesgo de desarrollo de cáncer
y cuyo mecanismo de producción podría estar en relación a la mutación de genes supresores o reparadores, que pueden favorecer el desarrollo de ciertas neoplasias, como el cáncer de piel, los síndromes linfoproliferativos, el linfoma y los tumores del tracto urinario. Y estas están relacionadas específicamente con el uso de tupurinas conlleva a un leve incremento de riesgo de infección. Este incremento está relacionado directamente con la edad, es decir, que los que tienen más riesgo son aquellos pacientes en edades avanzadas. Las infecciones más frecuentes suelen ser las víricas, como por el herpes zóster, el herpes simple, el citomegalovirus o el virus del Epstein-Barr. En cuanto a las dosis utilizadas, la azatioprina se recomienda utilizarla en dosis de 2,5 a 3 miligramos kilo día y la seimercaptopurina en dosis de 1,5 miligramos kilo día. Dosis inferiores no son tan eficaces en enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto al metotrexato, aunque originalmente se diseñó como un antineoplásico, se ha convertido en el fármaco modificador de la evolución de la enfermedad de referencia en artritis reumatoide y en otras enfermedades inmunomediadas, como puede ser la psoriasis. Con respecto al mecanismo de acción del metotrexato, no se conoce demasiado bien su mecanismo de acción, pero sí sabemos que es un antagonista del ácido fólico, ya que inhibe la enzima dihidrofolato reductasa, y por lo tanto el paso de ácido fólico a tetrahidrofolato, que es necesario para la síntesis de purinas y pirimidines. Además, también inhibe la enzima ICAR, con el consecuente aumento de adenosina, que es un potente inhibidor de la función del neutrófilo estimulado. Es decir, que a la dosis en la que lo utilizamos en gastroenterología, el metotrexato tiene una acción dual, antiinflamatoria e inmunosupresora. Con respecto a sus indicaciones en enfermedad de Crohn, el metotrexato estaría indicado en la enfermedad de Crohn, en la inducción de la remisión y el mantenimiento de la remisión clínica. Estos datos están avalados por esta revisión de la Cochrane, en la cual se valoraron 7 estudios con una N de 495 pacientes y se vio que el metotrexato era eficaz a dosis de 25 miligramos semanales para inducir la remisión y el mantenimiento de la misma hasta en el 75% de los pacientes a los 12 meses, 53% a los 2 años y 43% a los 3 años. Para el mantenimiento de esta remisión, se recomiendan dosis de 15 miligramos semanales gracias a este estudio, en el que se autorizaron los pacientes que habían alcanzado la remisión con 25 miligramos a recibir placebo o 15 miligramos de metotrexato semanal. Y que se vio que al final del seguimiento, al 65% de los pacientes permanecían en remisión clínica durante 40 semanas, con diferencias estadísticamente significativas con respecto al placebo. Los pacientes con enfermedad de Crohn luminal que desarrollen criterios de corticodependencia se pueden beneficiar del tratamiento con metotrexato, sobre todo si son pacientes que tienen contraindicaciones, desarrollen efectos secundarios o sean refractarios al tratamiento con azatioprina. La combinación de metotrexato con infliximab no aumentó la eficacia en el único estudio controlado disponible. Sin embargo, sí que existen evidencias de su efecto en reducir la inmunogenicidad de los fármacos biológicos de forma similar a como lo hacen las tiopurinas. Otro escenario interesante del uso de metotrexato en enfermedad de Crohn es en la psoriasis inducida por anti-TNF. En aquellos casos en los que el tratamiento tópico no sea suficiente o que sea refractario al mismo, se puede utilizar o barajar la posibilidad de utilizar metotrexato en combinación con el fármaco anti-TNF o suspender el fármaco anti-TNF e indicar metotrexato. Y en algunos estudios, como el que les presento aquí, se ha visto que el uso del mismo ayuda al aclaramiento completo de las lesiones de la psoriasis inducida. Con respecto al uso de metotrexato en colitis ulcerosa, se han publicado los resultados de 2 estudios prospectivos aleatorizados y controlados con placebo, utilizando dosis elevadas de metotrexato por vía subcutánea, que dieron resultados negativos, con lo cual no se puede recomendar el uso de metotrexato en colitis ulcerosa. Sin embargo, sí que creo que existe un nicho terapéutico en colitis ulcerosa, y es
cuando se quiere prevenir la inmunogenicidad, cuando el tratamiento elegido para la colitis ulcerosa es algún fármaco anti-TNF, o cuando se quiere rescatar la pérdida de respuesta provocada por la formación de anticuerpos en contra del fármaco anti-TNF. Los efectos adversos relacionados al metotrexato son las náuseas, vómitos, diarreas, hepatotoxicidad hasta el 33% de los pacientes, toxicidad pulmonar, y es un fármaco que no podemos olvidar que es un fármaco teratogénico. Estos efectos han generado la retirada del tratamiento un 17% en la fase de inducción y hasta un 3% en el mantenimiento, y han sido los responsables de que no se haya extendido lo que hubiésemos querido, su uso en la enfermedad inflamatoria intestinal. La dosis recomendada es, en inducción, 25 miligramos semanales vía subcutánea por 16 semanas, y en mantenimiento, entre 15 y 25 miligramos semanales vía subcutánea. Vamos a pasar ahora a hablar del micofenolato, que a mi criterio puede tener especial interés en algún subgrupo de pacientes refractarios a otras terapias. El micofenolato mofetilo es un éster del ácido micofenólico. Es un ácido orgánico débil y liposoluble, derivado del hongo Penicillium brevicompactum. Tiene propiedades antibióticas e inmunosupresoras y se ha utilizado para prevenir el rechazo del trasplante de órganos. Además, es un potente inmunomodulador que inhibe las células T y las células B. Su uso en enfermedad inflamatoria intestinal ha sido reportado en múltiples series retrospectivas y en 2 estudios prospectivos. Recientemente he tenido la oportunidad de liderar este estudio, que sería la serie más amplia del uso de micofenolatos en enfermedad inflamatoria intestinal, logrando incluir 83 pacientes con un uso previo de inmunomoduladores en el 90%, que recibieron tratamiento con micofenolato junto con otros fármacos biológicos en el 23%, y de forma resumida les puedo decir que se encontró una eficacia global del 67%, con datos de remisión clínica de hasta el 45% al final del seguimiento. Como factor predictivo de respuesta clínica fue el uso del micofenolato junto con fármacos biológicos. También decirles que se observó una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los índices de actividad de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, comparando los índices que tenían al comienzo con los de los 6 meses y al final del seguimiento para ambas enfermedades. Es un fármaco que se logra mantener en el tiempo, que ha logrado tener buenas tasas de mantenimiento en el tiempo y sin diferencias significativas en cuanto a si hablamos de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Con lo cual, este fármaco muestra un beneficio clínico a largo plazo, tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn, con un aceptable perfil de seguridad, y que podría ser una opción terapéutica tanto en monoterapia como en combinación con fármacos biológicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los efectos adversos relacionados con el micofenolato son dolor abdominal, náuseas, diarreas, estreñimientos, hiperglucemia o candidiasis. Y en un porcentaje no desdeñable son los responsables de la suspensión del fármaco. Ya para concluir, y a modo recordatorio, quisiera resaltar el uso de las teoporinas en enfermedad de Crohn, tanto en el mantenimiento de la remisión, la corticodependencia, la recurrencia postquirúrgica y su uso como terapia combinada tanto en la inducción de la remisión como en la enfermedad perianal. Y en la colitis ulcerosa, de igual manera, en el mantenimiento de la remisión, el mantenimiento de esta remisión tras el uso de ciclosporina, y en la corticodependencia. Con respecto al metotrexato, recordar que estaría indicado en enfermedad de Crohn para inducción de la remisión, mantenimiento de la misma, en los casos del desarrollo de corticodependencia, en tratamiento combo para disminuir la inmunogenicidad, y en aquellos casos que desarrollen psoriasis inducida por anti-TNF. En la colitis ulcerosa, de momento no hay indicación, pero recordar ese nicho de tratamiento combo para evitar la inmunogenicidad.
El micofenolato, pues, parece una opción que pudiésemos valorar en pacientes refractarios para inducir la remisión, el mantenimiento de la misma, en corticodependencia o en tratamiento combinado con fármacos. Ya para terminar y a modo de reflexión, me gustaría comentarles que en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal intervienen múltiples factores, como son la eficacia, la seguridad, el costo y la disponibilidad, que para mí son los más importantes en el momento actual a la hora de tomar decisiones con nuestros pacientes. Recordando que los inmunomoduladores son como esas bicicletas clásicas que hemos utilizado y que seguimos utilizando siempre, que son fármacos con eficacia y seguridad probada, pero que en el momento actual recobran una importancia muy específica debido a la disponibilidad, a que probablemente están más disponibles, y a los costos, porque son fármacos muchísimo más económicos que los fármacos biológicos. Que es verdad que las nuevas bicicletas, que los nuevos fármacos nos llevan a donde queremos de una manera más expedita, de una manera más segura y porque son muchísimo más potentes, pero que no son los únicos. Y que si de momento no los tenemos disponibles, pues sepamos que los fármacos clásicos utilizados en las indicaciones correctas y con las previsiones específicas para evitar su toxicidad, probablemente sean las mejores opciones para nuestros pacientes en el momento actual. Gracias por vuestra atención. Les dejo mi contacto para ayudarlos en lo que buenamente pueda.